Hola, soy Jorge. Hola, yo soy Ana. Bienvenido a este nuevo canal. Sí, aunque algunos nos conoceréis del otro, del Ana y Jorge Nómadas. Sí, es donde compartimos nuestro día a día con el camión. Y hemos decidido de hacer otro nuevo canal para poder compartir con vosotros todas nuestras aventuras, nuestros viajes y lo que podamos. Hoy queremos que nos acompañéis en una travesía a Baleares. Sí, este será nuestro primer vídeo, así que a ver cómo nos va a salir. Estamos aquí en La Manga. Como podéis ver, este es un sitio muy turístico. Sí, mirad qué bonito. Toda esta parte la llaman La Manga. Nosotros estaríamos más o menos por aquí. Así, el puerto Tomás Maestre está aquí. Hay un puente levadizo. Y por ahí se sale al Mediterráneo. Y este sería el Mar Menor. Es muy bonita esta parte. Lo que se ve aquí a la izquierda sería el Mar Menor, que parece un laguito en verdad. Aunque bueno, con mucho viento también se pone bravo. Y si ahora giramos la cámara a la derecha en esta calle, a la derecha se verá el mar Mediterráneo. A ver, por aquí. Sí. Es que es algo como muy peculiar. Es, digamos, una franja de tierra entre dos mares. Desde aquí será desde donde vamos a iniciar nuestra travesía. Sí. ¿Preparado? Sí, a ver dónde está el Atoro. No os hemos dicho, Atoro se llama el barco con el que vamos a ir. Bueno, vamos a buscarlo. Este es el barco con el que vamos a hacer la travesía hacia Baleares. ¿Qué os parece? Es un pedazo de barco, ¿eh? Sí, 43 pies. Aquí va. El viento entra por estribor. Ese si lo tiene agarrado, te aseguro que te achicharra. Estamos en Ahora la vela 7 metros de profundidad. No, la mantilla Voy. ¿Quieres que te ayude? No. Pues dale. Bueno, verás, no. Tú verás. Ahora ya tope. Entonces lo suyo es darle aquí. Y si es con las dos manos, pues con las dos manos. Y si es con una, pues con una. Aquí. Vale, Jorge, ¿te puedes cerrar rumbo para ver cómo trimamos? Intenta... Por ahí vale. No es mucho. Yo pienso que puede ir. Estamos a 4 nudos. Ahí, no, espérate, hay que... Vamos a 4 nudos. Espera, ahora cambiamos. Ahí la tenemos. Las lanitas horizontales, las dos, las de dentro y las de fuera, ¿lo damos? Sí. Bueno, la de dentro a veces horizontal y a veces contenta. ¿Cómo van esos capitanes?
Vamos buscando el sol. grande el de atrás o el de adelante se llama culeta o el barco, ¿no? Esa no. Seguro que no. Te digo yo que no. Estos son los motorrascos que lleva ahí debajo en cada una, ¿eh? Y lleva los enrolladores en la botavara, ¿eh? A ver, ¿cuál es el menú de hoy? A ver, capitán, hoy comemos salchichas frescas con cebolla, soja y cuscús. Uf, qué rico, Vamos a ¿no? preparar un aperitivillo para la tripulación que están un poco estresados, tienen hambre. Tan hambriento, Se ¿no? han llegado un poco más tarde y están ahí revoltosos. Estamos Así que vamos a poner un aperitivo que no quiero motín a bordo. Vaya, van con hambre, ¿no? Sí, Aquí no solo se navega, se cocina, se convive, se aprende, todo. todo. Ah, mira, aquí hacemos de todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues a ver cómo saldrá la comida. Estas son nuestras guardias de estos días, ¿no? Ahí vamos. Cada uno tiene sus cosas para... Tenedores para los de ahí arriba. La servilleta, bueno, voy a hacer... Está esto lleno, ¿eh? Tenemos para todo a la semana. Ya irá bajando. Ya irá bajando, ya irá bajando. Conforme Ya vamos... Ya va bajando. Ya va bajando. Ah, pero si estáis viendo Coca-Cola, no, trae. Si estáis viendo Coca-Cola, trae, que se calienta. Mira, este es el barco, es grandísimo. Este es el salón. Aquí como una curiosidad os vamos a enseñar. Yo quiero un poquito de leche también, venga, está fresquito. A ver, aquí tenemos el fregadero, agua salada y agua dulce. ¿Veis? Sí, le da ya... Primero se lava con agua salada, así, y luego se enjuaga con agua dulce. Claro, Para hay guardar que... la autonomía, ¿sí? Hay que guardar la autonomía, ¿no? Que tengamos agua para toda la travesía. Mira que el barco es grandísimo. Aquí hay Entrado. 2 camarotes. El camarote del capitán. Este es el camarote grande. El del capitán. Aquí es un camarote con 2 literas. Los chicos, os vamos a enseñar el baño o sea, uno de los baños. Este es un baño, mirad que no sé la cámara cómo refleja. ¿Ves? Y las vistas por aquí, os voy a enseñar las vistas. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí salimos fuera. Tenemos vistas, ¿eh? Y de las mejores. Así. Y al capitán, vamos a echarle una mano que lo tenemos aquí, al hombre. Abandonado. Lo tenemos abandonado. Tranquilo, tranquilo. Estamos en proceso. Ya me lo pagaréis. Eso, Me lo pagaréis. eso. Tranquilo, que tenemos el tema controlado. Bueno, y aquí tenemos otro camarote que es el nuestro, en el que estamos durmiendo estos días. Se me ha dado la vuelta la cama. Y esto es... No, eso no sirve. No, coge el trapo de cocina, no te saques más guantes. Ese no acuerda, vaya, Dime. Este es Gracias. otro camarote. Y aquí el otro baño. Que hay 2 baños. Yo no he cocinado nunca, tío. Lo he comido en algún bar por ahí, pero como Lana no come. Claro, pero al final no tengo tiempo de enchufar. Porque luego se hace mucho y... Esos son amortiguadores. Esos son los amortiguadores de la boza. Y eso es una maravilla. ¿Sí? Que las cosas van muy bien. Vale, ahora tú tienes que mirar la cadena, que sabemos que está para allá. Entonces le dices a José que le dé una palaica y para aquel lado le señalas con el brazo. Tú lo miras, que el barco no es muy largo.
Tú mira a Jorge y se lo explicas, ¿vale? Jorge, una paladita adelante y a babor. Y tú ya empiezas a darle. Mientras que vela esta vertical, le habré apagado yo el botón quizás, ¿eh? Sí, ya le doy yo. Vale. Venga, pues. Vale, Jorge, fuera. Dale para otra. Ahora. Dale de avante, pero todo el timón para allá. Vale. Así con la argucia, entonces si queda alguna tampoco. Listo, está listo. Ya súbela, que a la vez que entra va torcilla y va guay. Vale. Despacito ya, muy despacito. Un toquecillo, clean. Vale. Perfecto. Ha quedado de puta madre, de lujo. Muy bien. Buen trabajo. Muy bien, equipo. Vale, pues sí, echamos la boza y todo el rollo y ya sabes cómo. Y para afuera. Boza para adentro. Ah, mira, Muy bien. buen trabajo. Esto lo tenéis ya dominado. Ahora cuando lleguemos a la cala cambiamos. Qué barcazo. Guau. Es impresionante, ¿eh? Sí, dámela. Se intenta. Ahí, el equipo al poder. Tienes que abrirlo más. Ahora. Venga, muere, ándale. Dale, sin miedo. ¿La bajas tú solo? Sí, bueno, esto es una mano y vamos más rápido. La gente se viene a ver el atardecer ahí arriba. Aquí tenemos a la patrona. Patrona. Ahí vamos. Aquí está la cala, contá, que dicen que es una de las mejores de aquí. Vamos a verlo. Así que tenemos por delante unas 3 horas de navegación. A una profundidad de unos 23 metros. Así se ve, así mira. Viento, no tenemos nada de viento. No, Lo que nos vamos está a marcando motor. aquí es el viento aparente, que es el que generamos nosotros. Ahí. Así que las velas, nada. Estos son los espiches, mira. Son conos de madera que se meten en los grifos de fondo o en agujeros que sean redondos que tengamos en el casco. Al final esto es un cono, entonces con un martillico, plan, si tenemos un agujerico que encaje, lo tapona. Entonces no es que no entre ni una gota y quede sellado como la tubería de una casa, pero que aunque sude un poco entre una gotica, pero ya para hundirlo hay diferentes medidas. Yo estos los tengo marcados porque hay grifos, eran del British, yo me los traje del British. Entonces al final, pues grifo pequeño, tal, y lo que se suele, hay diferentes tamaños, son espiches de madera, una bolsica esta vale 3 euros, o sea que no llevarlo en el barco, una tontería. Porque cuando son agujeros grandes no puedo, pero agujeros pequeños los conos lo que mejor lo tapan, hay de un montón de medidas. Entonces nada, tenemos, todos los barcos tienen bengalas, cohetes y botes de humo. El bote de humo se usa normalmente para que te rescaten de día, es una medida de seguridad de día, entonces ponle una marea naranja que no veas, y esto muchas veces avento marítimo, si no lo has disparado, te recomienda que lo eches al agua y que lo disparen para que ellos vean el viento, velocidad, ese tipo de cosas, les ayuda, ¿no?, a tener una noción de por dónde meterse para exacto. Entonces esto es muy fácil, esto nada más que se quita la tapadera, se coge la anilla, se saca y lo tira al agua, y cuando pasa unos segunditos empieza a hacer humo, esto flota. Pregunta. Nosotros lo hemos... Bueno, pues ya lo sabéis, sobre todo, muy importante, azotavento, tío. Sí, Tomás, preguntita de esa misma. Si estamos viniendo de allí, de Denia para acá, y te pilla en medio del mar, tienes un problema. Lo primero la radio. Primero la radio. Un Mayday. Sí.
Los primeros que ven. Y ya cuando se acerque, tener el botón cuando se pulsado 5 acerque segundos. algún barco o venga algún helicóptero, ya entonces esa mano de cohete, de Tienes que tener la bengala, radio encendida, la gracia, porque si viene el helicóptero se van a poner contigo en contacto. Eso sí. El salvamento marítimo Por el del canal 16 16 te también. van a decir, pasa usted al canal Tal. de Meta 24 y entonces el del Ya helicóptero te te va dirá, dando vamos de indicaciones. camino, no sé qué, no sé cuánto, tal, tenga usted la pirotecnia de su barco tal, Preparada, ¿no? en la bañera, no Ya sé te van qué. dando instrucciones. Claro, y te va diciendo, no te va a decir torpe, pero te dirá, ponga sotavento, lo que estamos hablando, bueno, no vaya a quemarte la cara. El tema de los permisos, lo que falta también es un poco más de horas de clase de Sí, radio. sí. Falta, porque yo, mira que he navegado y la radio todavía no... Bueno, Necesito es bastante un fácil. cursillo intensivo. Sí. Sí, es fácil, pero al final no lo haces nunca. Sí, sí. Y cuando tengas que hacerlo, pues te pilla un poco en blanco. Sí, eso es verdad. La radio para mí es el aparato Es fundamental. el más seguro para el, Claro, claro. para el barco. La radio es tu comunicación, porque el móvil está muy guay, pero cuando el móvil nos alejamos 5 millas... Ya no funciona, hemos ido toda la travesía sin móvil. Por eso, entonces el móvil está muy guay, pero lo guay es la radio, que además la radio manda los dos mensajes, el canal hablado por el 16 y un canal de... Y un DIS3, ¿no? Y el DIS3 por el canal 70, que está capaz la radio, que se lo manda... La posición. Un mensaje escrito y además lo repite hasta que cada Posición. 4 minutos hasta que alguien le conteste. Me han dado posición, ¿no? Del barco. Y las características del barco. Posición, Sí, barco, que al final- armador, incluso le puedes señalar si hay hundimiento, fuego, tiene agua. varias Tiene un montón de historias Si al final guapas. te vas a ir que lo sencillo y ya está. Y no hace falta ni comunicarte. ¿no? Aquí tenemos la isla de Esvedra, que con un velerito y un avión de fondo se ve de lujo. Y nosotros pasando por aquí, por este canal por medio, una preciosidad. Lo malo es que tenemos que ir a motor, es que no hay viento. Esta mañana el viento no se quiso asomar. Es muy temprano. Y aquí seguimos. Rumbo hacia la cala Contá. El capitán. La capitana. Hay que echar el fondeo. Aquí ya está. Ok. Venga, pues Soltamos, soltando. arena? No. Pues entonces dale. Se está para atrás. Un poquito atrás. Ahora el viento no irá echando. Sí, sí, poco a poco nos va quitando. Qué agua más clarita. Estamos haciendo reconocimiento de la cala Contá. o Conté. Es impresionante esta cala, ¿eh? Es muy bonita. Tiene un agua cristalina. Bueno, ¿qué? Hoy tenéis una comilona aquí. De lujo. Madre mía. Gracias. Esto parece restaurante, ¿no? Mira. Qué buen plato, ¿eh? Bueno, que aproveche, ¿no? Le he echado sal a Que los huevos. aproveche. Dale que enganche. Venga, va. Ve Ahora al mismo piano, tiempo, cuidado, ve al mismo tiempo que José Rico. Te doy, ¿eh? Cógela. Ay, ay, ay. Vale. Muérdela. Cuando llegue aquí, Vamos a cazar con el stopper. sí. Ay. Muy bien. Espera que termine. Ahí, bien. Ahí, vamos. Las mujeres al poder. Negra,
Ahí está. Perfecto, muy bien. Perfecto. Ya está. Listo. Muy bien. Vale, la vela mayor la tenemos. Muy bien. Ahora vamos a por la Génova. Ahora vamos a pensar por qué lado queremos navegar. Claro, ¿para dónde queremos irnos? ¿Para allá o nos vamos mejor para este lado? Vamos, vamos, que pillamos carrera. Despegamos. Ahí van trabajando las velas a tope, ¿no? ¿Qué velocidad llevamos? 5,2. Bien. Mira, una cinta de cassette. ¿Cuánto tiempo? Una noche. Un sitio maravilloso para fondear. Aquí estamos solitos, pocos barcos, sin cobertura. Y a disfrutar de la noche. Me da igual, no. Entonces vais a los Pirineos, entonces ya no tenéis que ir a trabajar. Ya planificado, ¿no? Pues que un mes en casa tampoco podemos Sí que lo deseábamos y ahora que nos ha Si ha tocado, dicho pues uno de digo, trabajo, no vamos a ser el feo ahora. Ahora que otra vez Ana, verás tú por quién le va a tocar. Y ha sido el sorteo, ha sido el sorteo. No vaya a ningún lado sin nosotros. Ahí nos vamos. Vamos. Marcha la expedición. Ahí vamos. Es acuática, ¿no? Es la que metiste a dar. Hay una imagen chula, ¿eh? Ah, qué guapa. ¿Dónde crecen los pinos, eh? Puede ser esta la cueva que digan. No, cueva no es esto, hombre. Está guapo, ¿eh? No veas, Un buen cortado. Chula está, Guapo, ¿eh? Qué agua, mira. Guapo. Allí por Asturias ahí se va ranqueando y se mete por el rey. Espera. Dame dulce. Échalo dentro y lo tiramos. Ahí, esto a mano, venga, tiras para adentro, pégalo un... Le doy una paladilla, pero vosotros me controláis la pared, ¿vale? Nosotros controlamos por aquí. Venga, dale por aquí. Las tochas pegadas abajo. Profundidad hay, o sea que... Esto se llena de agua, ¿eh? Cuidado allí. No hay problema. Ahí, venga, pues ahí, para allá. Le doy un poquillo más, ¿eh? Aquí se corta. Aquí se corta. Dale ahí, dale. Ahí. ¿No te aguantas? Ah, mira, ¿verdad? Cuidado ahí. Sí, estamos. Está muy guapo. Por ahí. Tiene juego el sitio, ¿eh? Sí, que parece que no hay nada, pero te Está acercas y aquí dando vueltecillas y... se ve que baja por mira cómo se ve por bien, esta calita, ¿eh? Esta, cuando la peña quiera paz y echar día, la verdad es que esto da juego y con la tabla. Y hace buen día con la tablica, buceando, exactamente. Todo aquí, todo. Madre mía, qué pared. El carrete de 24 o de 36. Uf. Dale. Ya con las cabezas ahí. Gracias, capitán, por el paseo. Sí, encantado, a mí también me ha gustado, ¿sabes? Capitán, me hemos gusta. disfrutado todo. Hemos disfrutado, vamos. Momento mejor. Bueno, pero todos tienen su cosa. A la abordaje. Abordaje. Por ese lado. Y Lleva el viento un montón, por el que sea. abordamos el atoro, ¿no? Vale. Y es verdad que trae un depósito de agua que va debajo de las serpinas, debajo de Por ahí la- tienes que tener un la grifo, cama. habrá alguna tubería para poner un grifo o Sí. salir del tanque o algo. Sí, pero esto está... Hola, capitana. no Digamos.
Ahí lo que además ahí lo que tenéis que hacer es poner un grifo de pedal o de bomba que de esto de arriba, o sea, nada de meteros en bomba automática, pero como yo, entonces, si voy a poner un platillo con un pedalico de esto o un grifo de esos que tú le das. Vamos hacia... Tiene que haber, sí, tiene que haber una goma que llegue al grifo, al tanque de agua. A ver, Seguro que hay. aquí. Si no hay una goma, tiene que haber, el tanque tiene que tener alguna boca, Cala de algo, Cortinax. una goma, enrojarla. Aquí algo, vamos, seguro. ahora vamos a pasar el cabo. Vamos Donde guardamos la defensa. sin vela. Ahí Está hay aquí. un de agua para Sí. darle una manguera del pantalón. Qué buena pinta tiene la comida de hoy. Hoy nos vamos a poner finos, ¿no? Sí. Y esta noche la cena del capitán. Luego tampoco estuvimos malamente. No, que ayer tenía una pinta también. Nos hemos bajado aquí un poco en la cala de Cortinax o algo así. Sí, y estamos haciendo un poco de turismo por aquí y mirad qué huerto tienen aquí al lado del hotel. Ya no Claro, sé si... Esto no es construible porque es como si fuera una... es como si fuese una rambla. Y mirad qué limpio más apañado. Hay de todo, hay berenjenas, hay tomates. El barco está por allí en la cala. Sí, el barco está ahí al fondo. Sí. Entre aquellos. Y a dar un paseíto, a estirar las piernas, Sí, ¿no? vamos a hacer un poco de senderismo. Hoy le toca la cena a E y D. Que E y D son Antonio y Jorge. Así que aquí Estamos están. haciendo un guiso de lentejas. Sí, ¿no? Y casualmente estamos aquí. Bueno, a ver qué preparáis aquí. Lentejas. Aquí. No, aquí tenemos. Voy a poner en vinagre con patata hervida. Bueno, Cocida. Y aquí tenemos espárrago envuelto en salmón. Ahumado. uy, vaya menú, ¿no? Sí, sí, a ver cómo sale. Es la primera vez. Está hecho unos chips. Que no siempre se navega. También se cocina, también se come. Sí, porque bueno, aquí tenemos cada uno nuestras tareas, ¿no? Sí, como debe de ser. Olvidé una cena ligerita. Es cena marinera, ¿no? Cena Sí. marinera. Aquí estamos. Bueno. Que esto tiene Venga, que vamos a quedar- ver Hoy va de mar. Hoy va de mar todo. No va de mar. Hoy el menú. Es una cena ibicenca. No. No, error. Venga, sí, que Error. más. Venga, va. Queda más. Queda más. Queda más pro. guay. Vamos a coger un rizo. Empezamos por cogerlo en el hollado. Aquí tenemos una cosa que se llama Aries, que son dos cuernos, y se llaman Aries porque son como los del signo del zodíaco. Los cuernos de Aries, efectivamente. Entonces por eso se le llama Aries. Tiene uno a cada lado porque las velas tienen un mínimo de 2 rizos, las velas más grandes. Entonces, si la cosa se pone fea y nosotros vamos navegando a vela, se recoge la génova. Y nos aprobamos el viento y se recoge la génova. Y luego bajamos la vela mayor. Una vez que estemos aprobados el viento, vamos a tomar un rizo. Entonces la vela, en teoría, yo iría bajando hasta que este gancho, ¿lo ves? Sí, sí. Este gancho lo metemos en el hollado. No, se coge solo por un lado, solo por uno. ¿Por qué se coge solo por un lado? Porque el otro lado está para tomar el segundo rizo. Y no tengas que soltar el primero, pues se supone que la cosa se ha puesto más fea, ¿vale? Entonces hemos metido el gancho en el área, ahí, ¿lo veis? Y ahora tenemos que tensar la mayor a muerte, ¿vale? Desde aquí por lo que puedo, pero la mayor hay que tensarla de allí. Con el winche la tensaríamos a tope. Y cogeríamos el primer rizo, el cabo gris, que veis volar ahí. Sí. Hay que tensarlo hasta que el hollao del cabo gris, por donde pasa el cabo, esté casi pegando a la bota, ¿vale? Tírale al cabo gris. Eso. Y entonces lo que hemos hecho ha sido coger un rizo y acortar la superficie bélica bastante. Vale. Tenemos el primer rizo tomado.
y la cosa sigue subiendo. A la hora decimos, hostia, esto está subiendo el viento y que ha tomado otro rizo. Sin quitar el primero, lo que hacemos es que nos volvemos a probar el viento y soltamos la vela mayor de allí con cuidado, como hemos hablado, con una vueltecita al winche. Y bajamos nuestra vela. ¿Veis que tenemos otro llave aquí? Sí. Pues nos vamos al otro lado. Y lo enganchamos con el otro aire, sin soltar la primera. ¿Vale? Habrá que tirar bastante, habrá que hacer fuerza. Ahí está. Yo ya lo tengo enganchado. Ahora ya tiro y tenso la vela. Y hacemos la misma maniobra con el cabo azul. Queda bastante vela todavía, con un segundo rizo. Y una pregunta, ¿todas las velas llevan estos o deben Sí, de casi llevar? todas. Sí, yo no he visto ninguna que no lo lleve. A lo mejor algunas antiguas, pero eso... O sea, los llevan, ¿no? Por si... Muy bien. ¿Por qué se ha hecho marinero del todo? Tienes que tirar para atrás de la vela. Madre mía. Sí, lo tiro. De los pliegues tienes que doblarle y tirar para atrás. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que una de esas vais para atrás. ¿Veis? Por eso es una mano para ti y otra para el barco. ¿Os acordáis? Una mano para ti y otra para el barco. Engancha aquí el arnés. Como veis ya llevamos el arnés incorporado. Los vuestros igual. La única diferencia es que el vuestro tiene una anilla de metal aquí. Y este pues lo lleva de cincha, que no es ni mejor ni peor. Es porque cada uno lo pone, cada fabricante lo pone como quiere. Yo elegí este mosquetón y os cuento por qué. Cuando yo me voy a la proa, sobre todo si voy solo, yo siempre pongo el corte. Porque como os dije en su día, lo importante no es cómo nos subimos al barco, es no caernos. No a ver qué cojones hacemos luego para subirnos. Entonces, la idea, yo lo primero que hago antes de salir es enganchar este mosquetón. Además lo veis en los vídeos. Engancho este mosquetón en la línea de seguridad. Ahí. ¿Veis? Entonces yo voy a tener casi que ir agachado. Puedo ir de pie, pero es muy difícil que esto me permita a mí, fijaos, ya me va tirando, que me permita a mí caerme por la boca. El alumno, a ver, lo que ha aprendido, ¿no? Sí. Un poco nervioso. Siempre enganchar uno y soltar otro, ¿no? Ahí. Y ahora a trabajar. Lo que pasa es que hay que pararse. Lo importante en esta situación es no ponerse nervioso. Y si te pones nervioso, intentar. Y ahora, antes de soltar este, enganchamos el otro. Rara, de urgencia. A la línea de vida. Esta es la línea de vida. Soltamos este. Este enganchado, ya soltamos este. Y lo volvemos a enganchar. Y ahora nos vemos. Nos vamos Y ahora vamos por la línea de por la vida. línea de vida. Siempre con seguridad. Lo que pasa es que gestionar ese estrés en ese momento es complicado. Yo creo que eso es lo más complicado. Para todos. Tener la sangre Y me fría voy a la para bañera. ¿qué hago? Y es cuando quito esto. A ver, Ahí. es que no te he visto cómo. Ya está, ya lo tienes. Bueno, bien hecho. Cuando queráis, para abajo, a Romerales. Metros, 10 metros de agua. ¿Cuánta profundidad tenemos? 5 metros. 4 metros. Hemos echado 10. Échale más. Tiramos para atrás un poco. Hemos echado 30 metros, ¿no? Sí. 30 metros hemos echado. Vale, la boca. Que se pone así. Ahí. Buscar el sitio de que le gusta a él, porque es la que le gusta a él. Yo la veo, lo veo aquí más. Vale, baja un poco. Vamos a bajar un poco. Ahí, vamos a bajar un poco. Vale, ahora. Uf, Dame. manda. Vale, te paso el de... Del mando para bajar y subir favor, el ancla. voy para allá. Qué buena pinta tiene el arroz ese, ¿eh? Pero ese es de... Y albóndiga.
¿Es que había rebaja o qué? Que vais todos ahí con la bolsita de compra. Estamos con las compras. Fijaros, la cala tarida. Qué preciosidad. Ayer estuve hablando yo con Fanny Ya está un poco concurrida la cala. Ya se está poniendo a tope. Es que el agua impresiona. El agua invita a meterse. Fijaros, qué color de agua. Para los que no habéis visitado Ibiza, Os lo recomendamos mucho. es que hasta que no llegas aquí para ver estas aguas turquesas, piensas que España no... No tiene este tipo de aguas y muchas veces lo buscamos en sitios lejanos como el Caribe y tal, y lo tenemos aquí al lado. Es una Aquí a maravilla. mano. Así que ya sabéis, hay que venir a Ibiza. O a Mallorca, ¿no? A las Islas Sí, Baleares. A las Baleares. Pues hoy es nuestro último día. Sí, ya toca hacer las maletas como aquel que dice. Ya estamos poniendo rumbo, ya preparando el barco, poniendo el rumbo hacia... La manga Sí, y se acabó. ha pasado muy rápido, de hecho. Bueno, pues ya se acabó la travesía por Baleares. Tenemos rumbo a La Manga. Lo bonito se acaba rápido, ¿no? Vale, Jorge, bajamos de velocidad. ¿Estamos ya? Se acabó lo que se daba, ¿no? Ya nos estamos alejando de la isla. A nuestra aleta de babor está quedando Esvedra, que apenas se ve ya. Aquí tenemos la caña de pescar que tenemos. A ver si tenemos suerte de pillar algo. Y nada, una navegación tranquila. Buenos días. ¿Hay pescado? ¿Empezamos la mañana bien? ¿Qué tal esa guardia? ¿Bien? Bien, perfecto. Sí. ¿Qué nos queda? Nos quedan justo 40 millas. 40 minutos. A ver si Jorge ha pescado algo. Y nos alegra el día, ¿no? Hoy no tenemos mucho viento, así que vamos a motor y un poquito de vela. Pero a motor vamos. ¿Tenemos algo? Un pescadito. A ver, mira, sujeta un poco la caña, sujeta un bonito. Bonito. Eso es bonito. Está bien enganchado, está bien, ¿no? Sí.
Qué bueno, ya tenemos para la comida de hoy. ¡Hala! Así que da guerra, ¿eh? ¿Es tuyo? Sí, lo tengo. Voy a ponerme aquí para no ensuciar todo esto. A ver. Oye, Oye. Puede pegar un sí, vamos a dejarlo. Madre mía, mira qué grande es. Qué bueno. Ya tenemos pescado. No mucho. Lo que pasa es que este no ha dado mucha guerra. Ha sido cogerlo y queda un bonito. Bueno. Pues ya nos ha alegrado el día. Más fresco imposible. Alegría marineros. Bueno, ahora enséñame ese, a ver. Ahí ya. Ya está. La- Limpio y todo. Para la sartén. Hala. Ya tenemos la comida. Pues vamos a por más, ¿no? Vamos a intentarlo. Que la caña haga su trabajo. Que hay uno y dos, ¿no? Como los caracoles. Claro. Sí. Aquí hambre no pasamos. Ahora ya llegamos, con eso ya llegamos. Que venga su primo también. Ahora que venga su primo, ¿no? Y su hermano. Y que haya uno para cada uno. Huele a café, ¿eh? Qué alegría, tía. Esto está quedando precioso. Mirad qué buena pinta. Vale. Ahora, me voy a lavar la mano. Para los que no sabéis, tenemos aquí un grifo con agua salada que Hay viene que aprovechar. directamente del mar. Le vas dando a este pedal. Y sale viene agua del mar. salada. Sí, y ahí tenemos agua dulce para endulzar. Aquí Y hay todo que, esto- hay que aprovecharlo Y todo todo esto lo que porque hemos quitado, como hemos limpiado el pescado, que ahora lo vamos a echar al mar. Vale, a ver. Ahora, vamos a coger. De aquí cogeremos esta parte del lomito. Así. Le quitaremos toda esta parte negra. Así, vamos a limpiarlo todo. Esto lo dejamos para freír un poquito. Ahí, aquí se me han quedado dos rasgos. hay que limpiarlo bien porque luego... Sí, es que aquí el movimiento es lo que tiene. Que que parece que no, pero esto se mueve mucho. Fijaros en Es el que horno. no lo sé, no sé cómo enseñaros que se mueve. A ver si se ve el horno ahora cuando da la ola. Es que estamos en movimiento, mirad. A ver si voy a levantar un poco. Estamos navegando. Qué buena pinta tiene esto. Sí, ahí hemos hecho un poco de sashimi al estilo alborán. Bueno, en verdad esto más bien de Ahora, patas. ahora, por favor, dale con el cuchillo que le voy a para cortar ahora esto aquí en plátano, ¿vale? Vale, voy a cortar la tabla. A ver, para que se el cuchillo. Voy a cortar, café de jalopo, café. Vamos ahí, vamos a la tabilla bonito. Se lo ha currado, lleva todo el lleva esto las 24 horas encabronado con la caña, me cago en la mano. Quien la sigue la consigue. Vaya. Y lo bonito que es prepararlo así en plan. Cortarlo, prepararlo, disfruta, disfruta. Ha hecho una autopsia. Análisis y todo. Bueno, cuento cosas. Tenemos. Sí. Hay un trocico de esos para cada uno de pan, ese para todo, y luego de la huevo un trocico para cada uno para el que quiera probarla, ¿vale? El pescado no le hemos echado sal, porque eso es muy de cada uno. Bueno, tripulación, ya estáis de vuelta.
En la península, ¿no? De vuelta a casa. Tomás Maestre, aquí embarcación Alba, me reciben. La caña de pescar. ¿Caña de gas? Ya, no me voy a acordar. No pasa nada, tranquilo, no le damos. Pasa justico. Está acá. Pasa justica. Yo no estoy acostumbrado a la caña. La verdad que no, de la medida. Ahí está. Y fin, ¿no? ¡Eh!